Hola, vamos a empezar la clase, la primera clase que vamos a grabar, relacionada con la unidad 10, física nuclear. Estas grabaciones están hechas para que las sigáis con el libro delante, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la unidad que vamos a comenzar hoy. Se llama física nuclear. Y aquí podéis ver en la página 303 del libro. Aquí abajo podéis ver la página en la que estamos en cada momento. Esto que tengo en la pantalla es el libro en su versión digital, pero es exactamente igual que el que tenéis vosotros en versión impresa. Los contenidos que vamos a estudiar son primero el núcleo atómico, la radiactividad, distintos tipos de desintegraciones, y la cinética de la desintegración radiactiva. Se trata de ver cómo se desintegran los núcleos, a qué velocidad, en fin, todo esto, cuántos núcleos quedan después de un tiempo. De radiactividad artificial, pues vamos a ver, no vamos a ver casi nada. Veremos algunas reacciones nucleares y, bueno, sobre todo la de fisión y fusión y poco más. O sea, lo demás ya no se va a dar. Casi todos bueno, ya sabéis que los contenidos del libro, pues hay algunos que sí, que no se dan, y hay otros que sí. O sea, en función de, ya os iré comentando qué cosas hay que conocer bien y cuáles no, ¿de acuerdo? O sea, cuáles podéis pasar sin estudiar. Bueno, lo primero nos vamos a la página esta de repaso. Aquí podemos ver, en esta primera tabla nos muestra el tamaño, nos muestra distintas características de las partículas que constituyen el átomo, ¿vale? Sabemos que el átomo está formado por un núcleo que tiene este tamaño, 10 elevado a menos 14 metros. Después tiene unos orbitales. Ya sabéis que el electrón está, bueno, se puede considerar difuminado como una nube de carga alrededor del núcleo. En los orbitales, que tendría este tamaño, de elevado a menos 10 metros. En el núcleo tenemos los protones y los neutrones, la carga y masa. Aquí la tenéis, no hay que saberla de memoria, siempre se va a dar como un dato de los problemas. La carga del neutrón sí es cero, eso hay que saberlo claramente, y también tener en cuenta que la carga del protón y la del electrón son iguales, pero con signo contrario, ¿vale? Las masas también podéis ver que la del protón y la del neutrón son muy similares. El neutrón tiene un poquito más, si os fijáis, pues serían 2 milésimas, aquí veis, ¿no? 1,673 y el neutrón 1,675. El neutrón tiene un poquito más de masa y el electrón tiene una masa mucho menor. Mirad el orden de magnitud, elevado a menos 31 y elevado a menos 27. Bueno, pues esto hay que saber eso, los constituyentes del átomo y la masa, carga, eso son datos que se van a dar siempre, Neutrón, carga cero, protón y electrón, misma carga, pero signo contrario. Bien, otra cosa importante, para representar un núcleo de un átomo, vamos a utilizar esta simbología, que quizás conozcáis de cursos anteriores. Con X vamos a representar el símbolo del elemento químico correspondiente a ese núcleo. El mismo símbolo que tenemos en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Z es el número que se pone abajo como subíndice a la izquierda y es el número atómico o número de protones que tenga ese núcleo. Para otras partículas, como por ejemplo un electrón, que también se puede representar así, o un neutrón, este número va a representar la carga. Es decir, que Z puede ser el número de protones, pero también la carga que tenga esa partícula o ese núcleo en unidades de electrón. Es decir, vamos a considerar que la carga del electrón E es la unidad de carga. Por tanto, por ejemplo, para un protón aquí pondríamos 1 y para un neutrón 0 y para un electrón menos 1. A es el número másico, se coloca arriba como superíndice y coincide con la suma del número de protones y neutrones que tenga ese núcleo, es decir, con la suma del número de nucleones. Se llama nucleones al conjunto de partículas que hay en un núcleo atómico, protones y neutrones. ¿Vale?
si en algún momento, a veces también se pone aquí arriba como superíndice a la derecha, se pone la carga. Pero vaya, no es frecuente en física nuclear, pero hay veces que se pone. Bien, la tabla periódica os la sabéis porque estáis en química y bueno, pues os sabréis la mayor parte de los elementos. Para esta unidad no hay que saberse la tabla periódica, siempre los símbolos se dan, si son importantes, si no, pues se pueden hacer problemas incluso sin saber los símbolos de los elementos. Sí recomendaría que miraseis pues los símbolos y nombres de los elementos lantánidos y actínidos, estos de aquí abajo, porque suelen aparecer en los problemas. Pues, por ejemplo, el uranio, U mayúscula, el plutonio que está, a ver, no lo veo ahora, aquí, justo dos casillas a la derecha, ¿no? Plutonio, Pu, o no sé, el torio, TH, en fin, disprosio, en fin, son elementos que van a aparecer en los problemas, en las cuestiones, y bueno, pero ya digo, no hay que saberlo de memoria. Si es conveniente, pues bueno, que te suene tanto el nombre como el símbolo. Bien, pues de aquí en principio no habría que estudiar nada más. Ahora pasamos a la siguiente página. Aquí hay un repaso de las matemáticas que se van a utilizar. Aquí se va a utilizar la función exponencial, la función logarítmica, y derivadas e integrales de la función exponencial y tal. En fin, no es complicado. Esto podemos pasar por encima. Bueno, ahora pasamos al apartado 1, el núcleo atómico, que ya os dije que fueseis leyendo estos bloques de contenido. Aquí tenemos un esquema del átomo, tal como hemos dicho antes, ya con las partículas más fundamentales todavía, que constituyen los protones y neutrones. Ya sabéis que los protones están formados por dos quarks up y uno down, y los neutrones por dos down y uno up. Bueno, pues aquí veríamos un esquema completo de cómo es un átomo. Un núcleo formado por protones y neutrones, que a su vez están formados por quarks, y una nube de electrones alrededor, que bueno, aquí están representados simultáneamente como partículas puntuales y como una nube de carga. Bueno, las partículas que hay en el núcleo se llaman nucleones, lo hemos dicho antes, son los protones y los neutrones. Aquí tenemos un ejemplo de representación de un núcleo de uranio, uranio 92-238. Se podría decir también simplemente uranio 238. Se pondría uranio o U-238. El número de protones es 92 y el número de neutrones es la resta del número de arriba menos el de abajo, es decir, 146. Bien, cada tipo de núcleo se le puede llamar también núclido, un núclido. Eso ya vamos a verlo porque, a ver, no todos los núcleos de un mismo elemento son iguales. Es decir, puede haber distintos tipos de núclidos de un mismo elemento. Ejemplo, el carbono. El carbono tiene un núcleo que es el 612 y otro que es el 613. O sea, ambos tienen el mismo número de protones. Claro está, si no, no serían átomos de carbono. Pero uno de ellos tiene 6 neutrones y este tiene 7 neutrones. Es decir, son núclidos distintos, son distintos núcleos, distintas especies nucleares, también se llaman, pero del mismo elemento, ¿vale? Bueno, pues en función de cómo tengan los números atómicos, másicos, etcétera, los núcleos se clasifican en estos 4 tipos, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar solamente el primero, isótopos. Se llaman isótopos a dos núclidos, o sea, isótopos es un adjetivo, se diría núclidos isótopos. Es como decir, dos alumnos primos, pues dos alumnos son primos si sus padres son hermanos, ¿no? Pues dos núclidos son isótopos si son del mismo elemento, es decir, tienen el mismo número de protones, en este caso 6, en este ejemplo, pero distinto número de neutrones, es decir, tendrán distinto número másico. Ejemplo, el que tenemos aquí, 12 y 13, ¿vale? Pues lo de isótopos viene del griego, que significa mismo lugar. Mismo lugar, iso, topos, iso es mismo, topos lugar.
¿Por qué se llaman así? Bueno, pues porque en la tabla periódica estos dos núcleos irían en la misma casilla, ¿no? No hay dos casillas distintas, o sea, no hay una tabla periódica donde se muestren todos los isótopos de cada elemento, porque en realidad, bueno, eso sería muy grande porque de cada elemento puede haber muchos isótopos distintos, ¿eh? Bien, los otros tipos no hace falta que los conozcáis, no se va a utilizar. Isóbaros, isómeros, eso no lo vamos a utilizar, ¿vale? Continuamos ahora hablando de la estabilidad del núcleo. En el tema anterior, que era el de física de partículas, hemos visto que el motivo de que los núcleos sean estables es la interacción nuclear fuerte que hay entre los nucleones. Esa interacción nuclear fuerte aprendimos que se debe al intercambio de unas partículas que se llaman mesones. Bien, entonces, ¿los núcleos por qué son estables? Pues porque entre los nucleones hay una fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte, que contrarresta a la fuerza de repulsión electrostática que podría haber entre protones. No entre protones y neutrones no habría fuerza de repulsión eléctrica, pero sí habría fuerza nuclear fuerte de atracción, ¿vale? Bien, entonces la interacción responsable de que el núcleo sea estable es la fuerza nuclear fuerte, porque la interacción eléctrica lo que haría sería desestabilizar el núcleo, es decir, habría una repulsión, por tanto no contribuye a la estabilidad. Pero el análisis matemático, cuantitativo de la estabilidad del núcleo la vamos a hacer en términos de energía, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar la ecuación de Einstein ya conocida, E igual a mc al cuadrado. Es la que nos expresa la equivalencia que existe entre masa y energía. Vamos a ver, si nosotros consideramos la masa de un núcleo, pues uno podría decir, bueno, voy a sumar la masa de los protones y neutrones que lo forman y esa será la masa del núcleo, ¿no? En principio. Sin embargo, si determinamos experimentalmente la masa de un núcleo ya formado, vemos que es algo inferior a la suma de las masas de los protones y neutrones por separado. Esa diferencia que hay, o sea, la masa del núcleo es menor que la suma de las masas de los nucleones que lo forman. Esa diferencia se llama defecto de masa. Y según la ecuación de Einstein, pues ese defecto de masa se corresponde con una energía. Es decir, el núcleo ya formado tiene menos energía que la energía suma de todas las partículas que lo constituyen por separado. Por eso es estable el núcleo. Un sistema más estable que otro, bueno, un mismo sistema es más estable que en otra situación si su energía es menor, ¿vale? Por ejemplo, pensad, ¿qué es más estable? ¿Una maceta en el borde de un balcón a 5 metros de altura o esa misma maceta en el suelo de la calle? Pues abajo hay menos energía, la maceta tiene menos energía potencial gravitatoria, por tanto es más estable que arriba, en el balcón. Pues aquí pasa igual. El núcleo es más estable formado, tiene menos energía que si considera las partículas por separado. ¿Vale? Bueno, pues esa energía se llama energía de enlace. Sería la energía que se desprende teóricamente en la formación de un núcleo. Esa energía de enlace la podemos calcular utilizando la ecuación de Einstein. Bueno, esta ecuación de aquí, esta fórmula, es la que nos permite calcular la energía de enlace de un núcleo. Energía de enlace sería igual a la diferencia de la energía de los nucleones por separado y la energía del núcleo ya formado. Es decir, como veis aquí, suma de la masa de los nucleones, o sea, aquí habría que sumar la masa de los protones y neutrones que forman ese núcleo, y restamos la masa del núcleo ya formado.
¿vale? O sea, este sería el delta de m, de efecto de masa, diferencia de masa. Si esto lo multiplicamos por c al cuadrado, c recordad que es la velocidad de la luz al cuadrado, tendríamos la energía correspondiente a ese defecto de masa. Y esta sería la energía de enlace de ese núcleo ya formado, ¿vale? Bueno, en realidad lo que nos permite comparar si un núcleo es más estable que otro, no es esta energía de enlace, sino la energía de enlace por nucleón. Claro, porque hay distintos núcleos que tienen distinto número de nucleones, y entonces pueden tener diferentes valores de energía de enlace. Y ahora, ¿cómo sé yo cuál de los dos es más estable? Pues no es la energía total de enlace, sino la energía que corresponde a cada nucleón. Yo pongo una comparación, por ejemplo, si yo digo una familia tiene de ingresos anuales 100.000 euros y otra familia tiene de ingresos anuales 30.000 euros. ¿Qué familia es más rica? Bueno, pues habría que ver cuántos miembros hay en la familia, ¿no? Porque si la familia que tiene unos ingresos anuales de 100.000 euros está formada por 10 personas, pues entonces los ingresos por persona serían 10.000 euros. Y si la familia que tiene unos ingresos anuales de 30.000 euros está formada solo por 2 personas, pues los ingresos individuales serían 15.000, es decir, la familia de 30.000 euros sería más rica que la de 100.000 en este caso, ¿vale? Pues con los núcleos pasa igual. Entonces, ¿cómo se calcula esa energía de enlace por nucleón? Pues simplemente se divide la energía de enlace que tenemos aquí entre el número de nucleones, ¿ves? ¿Veis? A es el número másico, que es el número de nucleones. No lo he dicho antes, se llama número másico porque si tomamos como unidad de masa la masa del protón o la del neutrón, que son similares, o sea, si decimos, vamos a coger como unidad de masa la masa del protón, que va a ser 1, pues entonces el número másico me daría la masa de ese núcleo, aproximadamente, ¿verdad?, en unidades que se llaman de masa atómica o unidad atómica de masa. ¿Vale? Por eso se llama número másico o de masa, porque también me informa de la masa que tiene ese núcleo. Entonces, en esta figura que hay aquí, la figura 10.2, se ha representado, fijaros, la energía de enlace por nucleón en megaelectronvoltios. Ya dijimos que esto es una unidad de energía. Aquí tenéis la equivalencia. Un electronvoltio son 1,602 por elevado a menos 19 julios. Y un megaelectronvoltio pues son 1.000.000, o sea, 10 elevado a 6 electronvoltios. Si os fijáis aquí, se representa la energía de enlace por nucleón frente al número másico para distintos núcleos. Y así es como evoluciona. Y al principio, fijaros que sube muy rápido. Conforme va aumentando A, sube muy rápido. Luego ya la curva se hace más horizontal, o sea, aumenta o varía poco, alcanzando un máximo en torno al número 60. Es decir, los núcleos más estables son aquellos que tienen como número másico en torno a 60. Por ejemplo, el hierro 56 es uno de estos núcleos. Si sigue avanzando A, pues va disminuyendo. Poco a poco va disminuyendo la energía del enlace. Es decir, serían menos estables, ¿no? Si los núcleos más estables son los que tienen un valor más alto de esta energía de enlace por nucleón, ¿vale? Estos de aquí. Y conforme nos vamos alejando, pues la energía de enlace va disminuyendo, la energía de enlace por nucleón va disminuyendo y la estabilidad es menor. ¿Vale? Bueno, pues esta gráfica hay que conocerla de forma cualitativa, es decir, hay que saber la forma general de la curva así, ¿vale? Y saber que el máximo se alcanza en torno a 60, ¿vale? Porque esto se te podría pedir en una cuestión o tendrías que utilizarlo para razonar una respuesta y tienes que saber la forma general de la curva, o sea, no es exacta, sino, bueno, pues que empieza así subiendo, que aquí alcanza un máximo y luego disminuye ligeramente, ¿vale? Aquí pondríamos A,
Aquí pondríamos energía de enlace por nucleón, no hace falta poner los números, ¿eh? Y veremos más adelante que es decir, cómo los núclidos poco estables, que serían los de esta zona y los de aquí, o menos estables, cómo pueden alcanzar la estabilidad. Pues en este caso, por fusión. La fusión es un proceso, estudiaremos más adelante, que consiste en la unión de núcleos ligeros. Es decir, si núcleos de esta zona que tienen poco número másico, poca masa, por eso he dicho que son ligeros, se unen entre sí, se originaría un núcleo de esta zona que ya es más estable. Se llama fusión, unión de núcleos. Y los núcleos más grandes, los núcleos pesados, como estos de aquí, ¿cómo consiguen la estabilidad? Pues rompiéndose. Si se rompen, pasarían de ser núcleos de esta zona a esta zona de por aquí. Por tanto, pues se rompen los núcleos, eso se llama fisión, ¿vale? De modo que la estabilidad se puede alcanzar por fisión o por fusión. Por fisión para los núcleos más pesados de esta zona y por fusión para los núcleos ligeros. Esto es algo que volveremos sobre ello. Bien, aquí tenemos un ejemplo resuelto que os pedí que estudiaseis detenidamente, lo voy a explicar yo un poco. Bien, nos habla del neón que tiene 3 isótopos. Dice, los dos más abundantes son el neón 1020 y el neón 1022. Bien, las abundancias, bueno, ahí están. Las masas atómicas son 19,9924 U. U es la unidad de masa atómica. Y el otro núcleo tiene 21,9914 U. A ver, una U sería la definición de unidad de masa atómica. A ver, voy a parar la grabación un momento para consultar una cosa. Vale, continúo la grabación. Me he ido a la Wikipedia a buscar la unidad de masa atómica. Fijaros, la unidad de masa atómica, que se representa por U minúscula, es una unidad que se utiliza para medir masas de átomos, de núcleos, de partículas atómicas, como el protón, neutrón, etcétera, y se define como un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Es decir, un átomo de carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. Hemos visto que la masa del protón y del neutrón son similares, ¿no? Entonces, si cogemos un átomo de carbono 12 y dividimos su masa entre 12, teniendo en cuenta que tiene 6 protones y 6 neutrones, pues eso nos daría la media de la masa entre el protón y el neutrón, ¿no? Bueno, también estaría los electrones, la masa de los electrones también influiría algo, pero muy poco porque su masa es despreciable frente a la de los protones y neutrones, ¿vale? Entonces, la equivalencia que tiene con el kilogramo es esta que veis aquí, 1,66, etcétera, pues elevado a menos 27 kilogramos. Esto no hay que saberlo, de memoria. Y aproximadamente, diríamos, una U es aproximadamente igual a la masa de un protón y aproximadamente igual a la masa de un neutrón, pero no exactamente, ¿vale? Fijaros, si volvemos aquí al libro, en este ejemplo, esta actividad que hay aquí, que no hace falta que la hagáis, pero nos va a servir para ver los datos. Fíjense, la masa del protón es 1,0073 U y la del neutrón 1,0087 U, es decir, es prácticamente 1, pero no es 1. Bueno, pues la masa atómica del neón, de los isótopos, son estas dos de aquí. ¿Cuánto vale el defecto de masa para ambos núcleos? Bien, pues se calcula el defecto de masa, ¿veis? Z por la masa del protón, más A menos Z, que sería el número de neutrones, por la masa del neutrón. Esta sería la suma de las masas de los nucleones que constituyen ese núcleo. Y se restaría la masa del núcleo ya formado, que nos la dan aquí como dato. Vamos a hacerlo para el neón 20. Pues 10 protones que tiene el neón, ¿veis? Ponemos la masa del protón en unidad de masa atómica, más 20 menos 10, es decir, 10 neutrones que tiene ese núcleo, por la masa del neutrón, menos la masa del núcleo ya formado, que es esta de aquí. Resultado, pues
esa, ¿veis? O sea, es algo menor la masa del núclido que la suma de las masas de los nucleones. Pues ese efecto de masa, si lo pasamos a energía usando la ecuación de Einstein, delta de m por c cuadrado, ¿veis? Bueno, aquí se ha utilizado una cosa y es que, bueno, una equivalencia que hay aquí, la U, la unidad de masa atómica, en unidades de energía. Bueno, a ver, unidad de energía entre c cuadrado, eso son unidades de masa. ¿Vale? Nosotros no solemos hacerlo así, ya os haré algún problema. Lo que hacemos es multiplicamos la U por la equivalencia en kilogramos y luego por c al cuadrado. C sería la velocidad de la luz, 3 por elevado a 8 metros por segundo, pues eso al cuadrado. Bueno, aquí lo han hecho directamente y sale la energía en MeV, en megaelectronvoltios. ¿Vale? Este ejercicio es para ilustrar la explicación, no es un ejercicio tipo de los que se van a preguntar. Bueno, la energía, ahora dividimos la energía de enlace entre el número de nucleones, que son 20 para este isótopo, recuerden, es el neón 1020, y este es el resultado de la energía de enlace por nucleón. Repite el proceso para el otro isótopo. Bueno, aquí en realidad se ha equivocado, aquí debería poner neón 1022. Sí, neón 1022, ¿veis? Lo hace y sale otro valor distinto, tanto para el defecto de masa, la energía de enlace y la energía de enlace por núcleo. Si comparamos esta con esta, vemos que esta es mayor. Por tanto, este núclido, el isótopo 22 del neón, es más estable que el isótopo 20 del neón. ¿Vale? De acuerdo. Bien, pues para esta primera clase ya está bien. Ahora resolveré algunos ejercicios sobre esto del cuaderno de ejercicio de selectividad que venimos usando. Resolveré alguno y haré una grabación explicando cómo se hace, ¿vale? Entonces, pues ya está. Por favor, id estudiando estos contenidos, id leyendo el libro. Por ahora, esto es lo que tenéis que trabajar de la unidad 10, ¿vale? Y seguid haciendo ejercicios de problemas de inducción electromagnética, de alternadores, sobre todo, que también os voy a hacer algunos en los próximos días. Y estudiad la tabla, el esquema y la tabla de interacciones fundamentales, ¿vale? Y ya está, mucho ánimo y a seguir trabajando. Hasta la próxima.